Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 8, verso 31 al 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Siempre el Señor Jesús, cuando se dirigía a sus discípulos o a la multitud, Él siempre hablaba de guardar la palabra. Él no vino a decir: no, muchachos, no, gente, la palabra ya no existe más porque vengo yo. Al contrario, Él vino a cumplir, dice. En los evangelios dice: yo vine a cumplir, no la ley, no a abrogarla. Entonces, Él, para ganar nuestra salvación en la cruz del Calvario, tuvo que obedecer al Padre, su mandamiento, las cosas que Él le habrá recomendado, ¿no? Antes de partir de la eternidad para vivir en el tiempo. Jesús es un ser maravilloso. Jesús es un ser que, si usted se pone cada mañana a leer su palabra, lo va a empezar a entender y a conocer, y se va a dar cuenta que realmente es un ser extraordinario, que no hay nadie mejor que Él, porque Él desciende del Padre también como nosotros, con la única diferencia que Él no pecó nunca. Ni aun cuando vino acá en la tierra y anduvo como hombre caminando y fue tentado en todo y por todos, pero sin pecado, dice la Biblia, porque se supo mantener. Porque la Biblia nos enseña que Él se apartaba todos los días, ¿no?, para hablar con el Padre, para buscar su fortaleza, su guía como hombre. Porque Él no usó la deidad para vivir. Él usó la deidad que tenía para sanar enfermos, ¿no?, para hacer milagros. Nosotros muchas veces estamos buscando en el camino de Dios las cosas que nos hagan famosos, que nos hagan fuertes delante de los demás, que sobresalgamos y que hinchemos nuestro cuerpo, de nuestros pechos de orgullo. Y por el orgullo el enemigo perdió su trono. Porque Satanás al principio fue creado perfecto, dice la Biblia. Su nombre era Lucifer. Él fue creado en el jardín del Edén con las mejores cosas que Dios le puso en su creación. No le faltaba nada. Lo único que él quería es sentarse en el trono de Dios, pero no le correspondía esas cosas, porque él era un ser creado. Y lo mismo nos pasa a nosotros muchas veces, ¿no? Empezamos a conocer la palabra, empezamos a investigar en la Biblia las cosas que Dios tiene para nosotros. Y la sabiduría de Dios a través del Espíritu Santo y su palabra nos revela cosas. Y en lugar de usarla para nosotros mismos, para poder cambiar, madurar, para poder vivir una vida diferente, nos enorgullecemos y empezamos a querer hacerle a los demás de que somos superiores, ¿no? De que somos elegidos para eso y que somos más valiosos que ellos. Y la Biblia nos enseña eso. La palabra de Dios dice que somos un cuerpo. La palabra de Dios nos explica bien que tenemos que ser útiles uno para otro y para los demás. Dios, en su infinita misericordia, ya hizo todo por nosotros. Y Cristo mismo, ¿no?, cuando Él estuvo acá, nos hizo ver la realidad de las cosas. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pilato le dijo a Jesús: ¿y qué es la verdad? Claro, Pilato no conocía nada, porque Pilato era un hombre corrupto, un político de aquel tiempo como ahora, o sea que la corrupción no es nueva, ¿no? Pasó siempre y siempre pasa. Hoy estamos viviendo momentos durísimos en el mundo, en todos lados, porque cada uno quiere hacer lo que le parece como gobernante. Y ellos están ahí para servir,
no están para mandar, pero agarraron para otro lado. Porque nosotros no conocemos la verdad. Nosotros no conocemos que somos hijos de Dios a través de Jesucristo. Pero no tampoco para confrontar con nadie ni pelear, simplemente para doblar nuestras rodillas cada día, a la tarde, a la noche, a la hora que a usted le quede bien, para orar al Padre en el nombre de Jesús. La Biblia dice, orad sin cesar. Eso significa que no hay que estar todo el día de rodillas, porque ¿cómo hacemos? Orar sin cesar es orar espiritualmente, a través del espíritu, a través del alma, ¿no? Entonces, si nosotros vivimos orando y comunicándonos con el Padre y pidiéndole a Él las cosas, nuestra propia vida va cambiando, porque nos vamos dando cuenta de que no es que Dios nos obedezca, simplemente dice la palabra que lo que nosotros le pedimos en privado, Él nos premiará en público. Dios no miente en su palabra. El que miente es el hombre. Los que mienten son los hombres de todos los tiempos que usaron el nombre de Dios para enriquecerse, para gloriarse de los demás. Pero todo lo que nosotros tenemos lo recibimos de Dios. Las cosas malas vienen del enemigo, ¿no? Y cuando estamos en la mano de Él no nos damos cuenta. Pero después llega un día Jesús y nos hace libres. Y le decían acá a los judíos, nosotros no fuimos esclavos de nadie. Y se olvidaron de que ellos tuvieron 430 años en la esclavitud en Egipto. No les dijo nada el Señor, ¿no? Porque Él no vino a contender con nadie. O a lo mejor no era necesario decirle esas cosas. El Señor sabrá por qué no le dijo. Pero así como ellos, como los judíos, como el pueblo que fue elegido por Dios estuvo en esclavitud, nosotros también estuvimos en la esclavitud. Porque el Egipto moderno es el mundo, es el sistema del mundo, no el mundo que vivimos. El sistema que nos tiene esclavizado, ¿no? Siempre buscan los gobernantes un impuesto nuevo para asfixiarnos, para tratar de que nosotros nos salgamos de la condición en la que estamos. Porque somos una sociedad de consumo, ¿no? Todo lo que vemos queremos tener. Es bueno vivir bien, es bueno tener las comodidades porque para eso están. Pero muchas veces el querer tener todas esas cosas nos lleva a empeñarnos, ¿no? A estar con deudas, a deberle a uno y a otro. Entonces somos esclavos de nuestras deudas, porque endeudarse es pecado, endeudarse es pedir y después no devolver. Y eso no enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que tener sustento y abrigo y es suficiente con eso. Nuestra casa, ¿no? Nuestro buen trabajo. Tratar de los que tenemos que ser hombres según Dios, tenemos que trabajar para que a nuestra familia no le falte nada. Nada dentro de lo normal. Si nosotros nos dejamos arrastrar por los tiempos modernos, tenemos que vivir trabajando 24 horas al día, sin descansar para poder tener todas las cosas que nos piden. No es así, no es lo que Dios enseña. La libertad viene cuando nosotros nos ponemos cada uno en nuestro propio lugar. Cuando el hombre de la casa trae el sustento diario y la mujer, como ama de casa, cuida lo que el hombre trae. Cuida a su esposo, cuida a sus hijos, cuida a su casa. Pero los tiempos modernos nos enseñan otras cosas, ¿no? Y, por supuesto, todos queremos ser más que el otro. Lamentablemente pasa eso. El que nació para llave no puede ser puerta, y el que nació para ser puerta no puede ser la llave. El hombre tiene sus órdenes de parte de Dios, lo que tiene que hacer, y la mujer también tiene su parte. Pero muchas veces están preocupados en otras cosas, ¿no? Ven la prosperidad que otros tienen sin saber que tal vez esa gente está metida en muchas cuentas, en muchas deudas, que trabajan para pagar cuentas nada más. Y la verdadera libertad viene cuando nosotros podemos llegar a fin de mes con nuestro trabajo y llegar bien, ¿no? Y tratar de no tener deudas. Se puede vivir sin deudas. Hoy hay muchas cosas que nos ayudan, ¿no?, a meternos en las deudas. Las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito y tantas cosas que hoy pusieron con
en la modernización que tenemos, ¿no? Esas famosas tarjetas de plástico que compramos a veces innecesariamente cosas. Pero bueno, todos tenemos nuestras cosas. Yo también las hice, yo también las tuve, yo también tuve deudas. Y hasta que entendí que Dios me había hecho libre con su verdad. Y la verdad de Dios te hace preguntar, ¿me hace falta esto? ¿Me hace falta aquello en lo cual estoy tratando de firmar para meterme en un crédito para poder tenerlo? ¿O lo estoy haciendo simplemente porque lo veo al vecino? Por eso la verdad de Dios nos hace libres. La verdad de Dios hace que el hombre y la mujer permanezcan en libertad. Y la mejor libertad para el hombre y la mujer es la obediencia a Dios. Si nosotros no somos obedientes a lo que está escrito en la palabra, nunca vamos a ser libres, porque siempre vamos a estar esclavos de alguna cosa. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dice la palabra. Así que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. La liberación a través del Hijo de Dios viene cuando nosotros le aceptamos y empezamos a confiar en Él, ¿no? Y a esperar y a refugiarnos en Él y a hablar con Él y tratar de intimar y tratar de buscarlo en nuestros días para que Él sea nuestro amigo, dice la palabra. Si nosotros obedecemos sus mandamientos, podemos ser amigos de Él. Muchas veces el hombre se equivoca, ¿no? Casi siempre, en querer correr detrás de este mundo que nos toca vivir. No solamente de ahora, porque siempre pasa lo mismo. A través de los tiempos el hombre siempre anheló cosas que no es que no le corresponde, no es que a nosotros no nos corresponde vivir bien, no es que a nosotros Dios nos está diciendo que tenemos que quedarnos a vivir en una cueva o bajo un árbol. No, lo que dice Dios es que nosotros tenemos que primero ganarnos con el sudor de nuestra frente las cosas que tenemos. Y cuando usted o yo tenemos que trabajar 10, 12 horas por día para mantener lo que tenemos, ahí nos damos cuenta de que no es tan fácil la cosa. Yo siempre le digo a mi hija que el que nació con la cuna hecha, sí, nacer con la cuna hecha es haber nacido en una familia adinerada, ¿no? Entonces es más fácil la vida. Pero todo cuesta un poco más cuando nacemos de una familia humilde, como me corresponde, como me pasó a mí, como le pasó a mucha gente, y saber que desde chico uno tiene que trabajar y tiene que empezar a valorar las cosas que Dios nos va dando. Y yo en mi juventud he derrochado mucho, ¿no? Porque mi padre tenía negocio, porque trabajábamos juntos y porque tenía un buen sueldo, ¿no? Y bueno, en lugar de juntar, gastaba. Y mi papá siempre me decía, guardá porque el día que no tenga nadie te va a dar nada. Y yo me reía de mi papá porque como era joven me creía súper poderoso. Hasta que llegaron esos días que él me decía. Y nosotros rechazamos los consejos de nuestros padres, porque la misma juventud nos lleva a creer de que somos omnipotentes. No es así. Por eso nuestra juventud actual está corriendo detrás de otras cosas, ¿no? Que es lógico en este tiempo, las cosas que están pasando, la tecnología y las cosas modernas, todos quieren vivir de otra manera. Pero qué lindo que es llegar a casa y poder tener a nuestros padres, ¿no? Yo ya no lo tengo. Y poder estar con ellos y darle un abrazo, un beso. O nuestros hermanos carnales, o tener amigos, o reunirnos de vez en cuando con todos para compartir. Pero sin discusiones, tratando de vivir una vida diferente. Pero para que eso suceda tenemos que reunirnos y hablar del Señor, que es lo que no hacemos, porque cada uno está pensando en lo suyo. Algún día llegará el momento, ¿no?, en que Dios encontrará a los hombres que necesita para que el cuerpo de Cristo sea formado. No las congregaciones, el cuerpo de Cristo, donde la cabeza sea Cristo y donde todos tengamos la mente del Señor. Porque con esas dos cosas, y el Espíritu Santo y la palabra, va a ver cómo vamos a ser realmente libres. Y todos juntos vamos a decir, todos juntos, ¿no?, lo que dice el Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y la verdad es lo que está escrito en la Biblia.
porque es palabra de Dios.